Durante años pensamos que One Piece avanzaba por peleas, que cada arco terminaba cuando alguien caía derrotado. Pero el arco de Elbaf, y especialmente lo que Oda revela con Loki, Harald y lo que rodea al capítulo 1171, deja algo muy claro. En One Piece, las guerras no se ganan cuando alguien muere, se ganan cuando una estructura deja de funcionar. Y eso es exactamente lo que Oda nos está mostrando ahora, porque esta historia no trata solo de Loki, ni siquiera trata solo de Elbaf. Trata de cómo funciona el poder real en el mundo de One Piece, y por qué Imu por primera vez empieza a perder el control. Vamos por partes. Elbaf no es una isla, es un problema para el mundo. Para entender a Loki y a Harald, primero hay que entender algo fundamental. Elbaf nunca fue una isla más. Desde el inicio del manga, Oda nos dejó pistas muy claras. Los gigantes no obedecen fácilmente, no se inclinan ante títulos, no respetan autoridad heredada. En Little Garden vimos orgullo. En Enies Lobby vimos lealtad absoluta. En Marineford vimos miedo real, porque cuando los gigantes se mueven juntos, el mundo tiembla. Y eso es lo que Elbaf representa, un pueblo que no necesita al gobierno mundial para existir. Para Imu, eso es inaceptable. Eso nos lleva al siguiente punto. Harald, el rey que no podía ser controlado. Harald no era solo fuerte. Ese es el error que muchos cometen al analizarlo. Harald era peligroso porque no necesitaba nada del mundo exterior. En el flashback vemos que rechaza alianzas, rechaza poder político, rechaza beneficios estratégicos. ¿Y por qué? Porque Harald entendía algo que el gobierno mundial entiende muy bien. Cuando aceptas protección, aceptas dependencia. Harald sabía que Elbaf, si entraba en el sistema mundial, perdería lo único que la hacía realmente peligrosa, su libertad. Y en One Piece, los líderes que no aceptan el sistema no sobreviven. Lastimosamente, Harald llegó a esa conclusión cuando ya era un peón del sistema que lo condenó. Harald se dio cuenta de lo más oscuro del sistema y que esa oscuridad lo llevaría de regreso a la historia que había querido borrar de su tierra, y por lo cual luchó y rechazó muchas oportunidades que terminaron siendo su propia eliminación. Todo esto de Harald nos lleva al siguiente punto. Loki no nació villano, nació incómodo. Aquí Oda hace algo brillante. Nos presenta a Loki como alguien violento, impulsivo, trágico, y nos hace creer que el conflicto es personal. Pero poco a poco revela la verdad. Loki nunca fue el problema. Loki fue la consecuencia. Loki nace con una carga que no eligió. Y aquí aparece una de las frases más importantes de toda esta revelación. Imu identifica a Loki como un gigante ancestral. Esto no es un título poético. Es una clasificación. Un gigante ancestral implica herencia directa del mundo antiguo. Un cuerpo capaz de soportar poderes extremos. Una existencia que rompe el equilibrio actual. Loki no era peligroso por lo que hacía, era peligroso por lo que era. Eso nos lleva a las frutas. La fruta del diablo no crea el poder, lo expone. Cuando Loki obtiene su fruta del diablo, muchos creen que ahí nace la amenaza, pero eso es un error. Oda ha sido consistente durante más de 1000 capítulos. Las frutas no crean reyes, revelan quién puede soportar el peso. Kaido no se volvió monstruo por su fruta. Big Mom no nació humana normal. Luffy no despertó a Nika por azar. El cuerpo importa, la voluntad importa, la historia importa. Loki ya era un recipiente perfecto. La fruta no lo transformó, lo confirmó. Ahora vamos con Rox Xebec y el uso correcto de la inmortalidad. Ahora conectamos todo con Rox. Rox Xebec no fue solo un pirata ambicioso. Fue el primer hombre que intentó jugar con las reglas reales del mundo. Desde Dressrosa sabemos que existe la inmortalidad. Y Oda deja claro algo muy importante. No es natural, no es gratuita y no es estable. La teoría que se refuerza ahora es esta. Rox no buscaba solo vivir para siempre. Buscaba crear un sistema de poder que no pudiera colapsar. Imu entiende que Rox es el heredero principal de la voluntad de. Imu aclara que lo tiene que eliminar y al hacerlo vemos que Rox es poseído por Ymue. Pero él mismo no es afectado cuando Rox es eliminado. ¿Será porque Rox no tiene un pacto ni la marca que tenía Harald y por eso Ymue le afecta? Ahora veamos esto. Cuando cae un inmortal, Imu siente dolor. Imu no gobierna con carisma, gobierna con estructura. Reyes colocados, naciones dependientes, figuras que no deben desaparecer. Cuando una de esas piezas cae, no es una derrota militar, es una falla sistémica. Por eso la muerte de Harald afecta a Imu. No porque lo amara, sino porque era parte del equilibrio. Igual que Rox, igual que Joy Boy. Cuando uno cae, el sistema se resiente. Ahora vamos con lo último mostrado en el capítulo 1141, la reconciliación de Loki, el momento más importante. El clímax del flashback no es una batalla, es un abrazo.
Cuando Loki se reconcilia con su hermano, ocurre algo clave. Loki deja de ser manipulable. Un hombre lleno de culpa puede ser usado. Un hombre que entiende su lugar, no. Este es un patrón constante en One Piece. Robin cuando deja de huir. Law cuando entiende su propósito. Kuma cuando acepta su sacrificio. El sistema necesita dolor para funcionar. Luffy lo rompe con vínculos. Ahora vamos con el niño del destino. Shanks, el hombre que protege el tiempo. Shanks llega tarde y se enfurece, pero no porque perdió una pelea. Shanks entiende que Harald no era solo un rey, era un pilar de equilibrio. Por eso Gavan lo detiene, no porque Shanks no pueda pelear, sino porque no es su momento. Shanks no está ahí para ganar la guerra, está ahí para asegurarse de que el elegido llegue vivo al final. Esto nos trae a Luffy y Nika, la antítesis absoluta de Imu. Imu representa control, eternidad, orden impuesto. Nika representa risa, caos, libertad compartida. Luffy no libera países con planes, los libera rompiendo el miedo. Y eso es lo único que el sistema no puede reparar. Lo que Oda nos está diciendo. El capítulo 1171 no es un final. Es una señal. Imu no es invencible. Es dependiente. Cada figura que cae acelera el colapso. Y Loki no es el inicio del caos. Es la prueba de que el sistema ya está agrietado. Si la caída de Harald fue suficiente para que Imu reaccionara, ¿qué pasará cuando caiga el siguiente pilar inmortal? ¿Y crees que Imu le teme más a Luffy? ¿O a lo que Luffy despierta en el mundo? Si te gusta este tipo de video, deja tu like y suscríbete. Hay mucho por venir. One Piece nunca fue sobre quién gobierna el mundo. Fue sobre por qué aceptamos que alguien lo gobierne. Y cuando esa pregunta deja de tener respuesta, no existe inmortalidad que pueda sostener el poder.